Esta es la meditación correspondiente al martes 13 de agosto de la serie Tapa a Tapa. Lectura devocional de la Biblia en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a considerar los siguientes pasajes: Nehemías 5:14 hasta el capítulo 7, verso 73. 1 Corintios 8, verso 1 al verso 13, el Salmo 33, verso 1 al 11 y Proverbios 21, del 8 al verso número 10. Muy bienvenidos cada uno de ustedes. Y como siempre que tenemos un resumen, damos entrada al resumen de la primera carta a los Corintios. Agradecemos a Dios este recurso que tenemos para compartir una breve semblanza de la primera carta de Pablo a los Corintios. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes y que también sea de aprendizaje para nuestras vidas espirituales. Muy bien, estamos listos, compartimos. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús.
Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos.
Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Siempre agradecemos a Dios este hermoso ministerio, una muy hermosa forma de compartir una visión panorámica, en este caso de la primera carta de los Corintios. Bueno, vamos a Nehemías. Nehemías 5, 14 al 7, 73 es un hermoso pasaje y nos muestra, nos narra uno de las figuras más relevantes de liderazgo en el Antiguo Testamento. Tal vez la obra de Nehemías no sea de un valor superior al de otros grandes líderes, pero me refiero a que su perfil de líder sí es muy sobresaliente. Porque vemos un corazón sano, saludable, propositivo, generoso, que Dios usa para poder llevar adelante la reconstrucción de la ciudad. Nehemías no es un líder religioso. Nehemías es un líder, digamos, político o un líder social. Su tarea es reconstruir el muro y las puertas, pero es un poco más allá. Es reconstruir la vida social de Israel, proveerle de seguridad, proveerle de coordinación, de gobierno, para que la ciudad pueda vivir y la provincia de Judá pueda repoblarse y cumplir con su propósito. ¿A qué me refiero? Miren ustedes. Primero dice Nehemías, he estado dispuesto a hacer las renuncias necesarias de aquello a lo que yo tengo derecho, porque el pueblo ya ha sido muy lastimado. Y eso se refiere cuando habla de que él no ha recibido la comida a la que tiene derecho durante 12 años que ha trabajado por la reconstrucción del muro, las puertas y la ciudad. Dice, temo a Dios y por mi temor a Dios no puedo aprovecharme de la necesidad del pueblo, que ya había sido muy expoliado por los gobernadores anteriores. Además, él es generoso y de su propio tesoro comparte con la mesa de muchos de los que colaboran en la reconstrucción. Él lo pone de su bolsillo y enumera las cosas que ponía a su mesa todos los días para compartir.
Es un líder que nos permite diferenciar dos cosas fundamentales. Un líder saludable agrega en cualquier lugar donde está. Un líder nocivo extrae, quita, se apropia, se beneficia. Este es un líder negativo. Un líder positivo, como Nehemías, pone de su bolsillo, enriquece a otros, logra avances, construye, es decir, agrega. Pero no es alguien que no piense en su propio beneficio, pero en otro sentido, muy legítimo. Eleva una oración al Señor y le dice: oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Es un gran ejemplo de que un líder como Nehemías no espera el beneficio de aquellos a quienes sirve, espera el beneficio del Dios a quien realmente él sirve. Quieren disuadirlo, quieren evitar que siga construyendo el muro, a decir de los enemigos o de los que están siendo vecinos, lo quieren ayudar, quieren negociar con él, pero en realidad quieren detener la obra. Y dice Nehemías, algo que también debe ser un lema para muchos de nosotros que estamos en el servicio o en cualquier aspecto del liderazgo: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir con ustedes. ¿Por qué habría de dejar un trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Él no está dispuesto a perder el tiempo en conversaciones que no tienen ningún fruto ni ningún beneficio. Es difamado, como suele suceder cuando alguien no logra lo que busca de manipular, de orientar, de dirigir algún liderazgo, entonces difama. Y pensaba que con esto lo iban a desalentar, pero dice el mismo Nehemías en la crónica a que nos refiere el libro: no lo lograron, al contrario, trabajábamos con más ahínco. Tómalo como ejemplo. Si te quieren detener, si quieren obstaculizar tu trabajo, si quieren desviarte de tu objetivo, en lugar de desanimarte, trabaja con más ahínco y el fruto va a llegar. En 52 días, casi 2 meses, terminan la muralla. Y sigue Tobías queriendo intimidarlo, pero no lo logra, porque lo que sí logra Nehemías es colocar las puertas, nombra a su hermano gobernador y deja vigilantes para que cuiden el muro, las puertas y con ello la ciudad. La ciudad se encontraba aún poco poblada, así que había que tener mucho cuidado para que no sea invadida por los que vivían alrededor de la ciudad. Y también Nehemías encuentra el listado del primer grupo que regresó y lo incluye en la crónica de su libro para referirse a aquellos que por primer viaje llegaron a reconstruir en esa ocasión el altar y los cimientos del templo. Otro extraordinario pasaje de Corintios 8, 1 al 13. Y veíamos el domingo pasado, en el cierre de la serie Ganar, que una de las características o atributos de un deportista de cualquier rendimiento y especialmente de alto rendimiento es la flexibilidad. Y la flexibilidad implica ejercicios de estiramiento que a veces nos obligan a ir más allá de donde pensamos que podemos llegar. Y esto implica un poco de dolor. Miren, aquí en Pablo está el gran ejemplo de lo que se puede hacer flexible y en lo que no se debe ser flexible. Así que algunos hermanos que demandan preguntas, recuerden que la carta primera, lo más seguro es que sean realmente 2 cartas integradas, porque en la primera carta explica algunas cosas y en la segunda parte de la carta contesta preguntas. Y le preguntan sobre la comida a los ídolos. ¿Es bueno comerla o es malo comerla? Y Pablo da una explicación. En algunos casos es flexible y dice Pablo: si tú sabes que esa comida es para ídolos, pero tú no consideras que eso es realmente un acto de idolatría, puedes comerla. Pero si tu conciencia te indica que eso por ser una comida para ídolos es un acto indebido y no daña tu conciencia, no la comas. Incluso llega a decir: si tu libertad podría afectar a alguien más, pues renuncia a esa libertad que tienes, a ese derecho, para que no lastimes a nadie.
Puedes ser flexible en algunas cosas, pero mantenerte muy fuerte en algunas otras. Pero siempre teniendo cuidado de no lastimar a las personas que tienen una conciencia débil. Un principio bueno en la vida cristiana es no hagas ninguna cosa que pueda hacer tropezar a otro creyente. Por eso debes de tener cuidado. En el Salmo 33, un verso solamente. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Nuestros planes cambian y deben de cambiar porque el contexto cambia, las circunstancias cambian, eso requiere hacer ajustes. Permanentemente estar revisando lo que planeamos para responder en tiempo y poder dar el giro que se requiere para lograr el objetivo. Pero con Dios hay algo permanente. Sus planes no cambian y estamos firmes y seguros en los planes que Dios tiene para nosotros. Por último, Proverbios 21, 8 al 10. Dice Pablo, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que una casa preciosa o una esposa que busca pleitos. Hermanas queridas, yo sé que las que están casadas aquí no encajan, así que gracias a Dios por ello, pero Proverbio nos habla de algo importante, que es mejor una convivencia armónica en condiciones no de lujo que tener en exceso en condiciones nefastas, negativas, deplorables de relaciones. Si algo debemos de cuidar, es cuidar nuestras relaciones. Espero que el Señor siga obrando en sus vidas, que podamos obedecer su palabra, obedecer, porque sin participación no hay avance. Pongamos siempre en nuestro corazón el ser hacedores de la palabra. Un abrazo muy cariñoso, que el Señor les bendiga muy ricamente.